Que el Señor les bendiga, es un placer verles. Mi nombre es Oscar, mi esposa Elizabeth allá, bueno, soy el pastor de esta iglesia y ya mero digo los pastores. Bueno, aquí no hay pastores, solamente pastores. Pero bueno, mi esposa no, y estamos aquí para servirles y agradezco a Dios por cada uno de ustedes. Bienvenidos los que a quienes miramos por primera vez, bienvenidas y gracias a ustedes que son de casa por estar aquí con nosotros. Pero ya pasaron quizás aproximadamente diría unos 8 meses que yo sé que ahí en Facebook nos están viendo los hermanos que siempre se conectan y hemos estado con ustedes, pero por 8 meses he sentido al mismo tiempo que he estado predicando ahí a las sillas vacías, ¿no? Y estoy consciente de la presencia de ustedes, pero 8 meses predicando y sin personas a mi alrededor. Bueno, ya se llegó el momento en que tenemos la oportunidad de reunirnos, de congregarnos y poder, como decirlo, recomenzar, ¿no? Porque estamos haciendo eso, estamos comenzando de nuevo, amén. Y doy gracias a Dios por eso. Bienvenidos todos. Y estoy muy agradecido con el Señor por 3 cosas. Bueno, nada voy a mencionar 3, ¿no? Porque estoy agradecido por muchas cosas, pero nada más voy a mencionar 3 cosas. Una es que el Señor está en este lugar. Amén. Su palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él presente con nosotros. Y no quiere decir que donde hay 1000 personas no está Él ahí. Él también está ahí. Pero donde hay 2 o 3 congregados, y aún si hubiera únicamente una persona, ahí está el Señor con nosotros. Amén. Así que doy gracias a Dios por su presencia en primer lugar. En segundo lugar, doy gracias a Dios por ustedes, amén, que están aquí con nosotros y para escuchar la palabra del Señor. Y en tercer lugar, le doy gracias a Dios desde anoche a pasadas las 12 de la noche. Yo sabía de que cada semana, en domingo, cambian el asunto de el protocolo de la pandemia. Y luego cuando yo miré el teléfono ayer, en la noche, pasadas las 12 de la noche, digo, wow, ya es domingo. Yo debía estar durmiendo, ¿no? Por la predicación hoy, pero estaba despierto. Y yo veo ahí el teléfono, la pantalla, y veo que dice amarillo. Entonces para mí esa es una gran bendición de que hayamos pasado de naranja a amarillo. Así que, ¿cómo están ustedes hoy esta tarde? No me vayan a decir que amarillos, amarillas. Pero estamos bien, amén, contentos porque ya estamos una vez más reiniciando y es un buen inicio, amén. Y doy gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho y continúa haciendo. Pero hoy vamos a ir así a la palabra del Señor. Les pido abrir su Biblia ahí en el Evangelio de Mateo. Si hay una persona que necesita Biblia, levante su mano para proveerle una. Creo que todos están bien ahí. Amén. Abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Vamos a estar desde el verso 27 al 36. Perdón, versículo 27 al 37. Amén. Y les pido, cuando ya lo tengan en mano, por favor ponerse de pie. Mateo 27, versículo 27 al 37. Amén. Dice la palabra del Señor, entonces los soldados del gobernador, voy a repetir estas palabras, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Verso 28, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban
la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Verso 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban ahí. Verso 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es el Rey, este es Jesús, el Rey de los judíos. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra en esta tarde. Oramos, Dios, que nos instruyas, que nos bendigas, Señor, que nos convenzas cada vez más a través de tu palabra, y que lo que hoy aprendemos, Señor, sea para ponerlo en práctica, para vivirlo delante de tu presencia. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres el Rey de los judíos, pero también eres el Rey de todo aquel que ha rendido su corazón a ti, Señor. Y eres el Rey de todas las naciones, porque en el momento actual nosotros inclinamos nuestra rodilla y nuestro corazón a ti y te confesamos, Señor, lo hacemos voluntariamente. Pero en aquel día, al fin del día, al fin de esta vida, Señor, las naciones todas conocerán que tú eres el Rey de Israel, que eres el Rey de las naciones, y unos te adorarán e inclinarán y doblarán su rodilla delante de ti y confesarán tu nombre y lo harán voluntariamente. Desafortunadamente muchos lo harán forzadamente. Así que hoy, Señor, nosotros voluntariamente te confesamos y doblamos nuestras rodillas y nuestros corazones delante de ti. Amén, Señor. Pueden tomar asiento. Amén. Le he nombrado a la enseñanza en esta tarde su crucifixión y su muerte. Amén. Finalmente llegó el día, el momento en que Jesús fue crucificado. La semana pasada miramos que Jesús fue interrogado por Pilato, Poncio Pilato, y en el proceso de la interrogación de Pilato a Jesús, Pilato se dio cuenta de que Jesús era inocente. Se dio cuenta de que las personas que le estaban acusando y querían deshacerse de él era por envidia. Porque si nosotros entendemos, es que Jesucristo, desde el punto de vista de convertir el agua en vino, hasta resucitar a los muertos, el poder para resucitar a los muertos, y todas las cosas que Él llevó a cabo, amén, todos sus milagros. Si podemos entender, en la religión de los judíos no estaba sucediendo nada de eso. La religión era más que todo ir y ocupar un lugar, y la enseñanza era, me imagino, antibíblica, siguiendo una religión. Pero luego tenemos a un grupo de personas siguiendo a alguien que realmente era el Hijo de Dios y Dios el Hijo. Y esa era la razón de que cuando vieron los judíos las multitudes siguiendo a Jesús, ellos tuvieron celos, ellos tuvieron envidia, y esa envidia en sus corazones los llevó a cometer el pecado que ellos hicieron contra el Hijo de Dios. Pilato entonces supo que Jesús era inocente. En aquellos días, en aquellos tiempos, el gobernador también acostumbraba a soltar un preso cada año,
y lo hacía durante el día de la fiesta de las Pascuas. Les soltaba un preso a los judíos, y pensando él de que tal vez esta situación, el soltarles un preso a ellos, pondría, tal vez haría la diferencia en los sentimientos de los judíos. Pensó él de que tal vez esto cambiaría la situación. Y entonces él sacó a Barrabás con la intención de que dejaran a Jesús absuelto. Y les pregunta a la multitud, ¿a quién quieren? ¿Quieren a Barrabás o quieren a Jesús? ¿A quién quieren ustedes que que les suelte? Y todos gritaban, danos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y crucifica a Jesús. Entonces, ¿qué sucedió? Que Pilato les concedió a ellos sus deseos y ordenó pues que Jesús fuera azotado y así que fuera a la cruz, mientras que Barrabás se quedó en libertad. La pregunta es para nosotros, y es una pregunta que también hice la semana pasada en la enseñanza del domingo pasado, pero ¿quiénes fueron los culpables de esta crucifixión? Porque muchas veces tenemos nosotros la tendencia de decir, claro, la Biblia dice que los judíos ordenaron la muerte del Señor Jesús. Y los inconversos allá afuera tienen la tendencia a decir, los judíos tienen una culpa, ellos son malos. Y luego los romanos también son pésimos y peores. Ellos crucificaron a Jesús, son pecadores y un día Dios los va a castigar. Me refiero, dice el mundo allá afuera, el mundo sin Cristo Jesús. Y todo eso es verdad. Es verdad que son malos, es verdad que los judíos, los romanos son malos y Dios los va a juzgar un día. Pero la culpa es de todos nosotros. Amén. La culpa es de todo el mundo. Jesucristo vino siendo Dios, se hizo humano para venir y dar su vida en rescate por nosotros, por todo el mundo. Juan 3:16, de tal manera que Dios amó al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La culpa es de todos nosotros. Nuestro pecado llevó a Jesucristo a la cruz, porque todos hemos pecado. Romanos 3:23. No hay justo ni siquiera uno. Amén. Esta introducción es nada más algo de lo que vimos la semana pasada, pero hoy vamos a mirar la enseñanza de esta lectura en dos partes. Primero, Jesús es escarnecido, versículos 27 al 30. En segundo lugar, Jesús es crucificado, versículos 31 al 37. Vamos a entrar a la enseñanza de hoy entonces. Cuando ya Pilato había ordenado la muerte del Señor Jesús, entonces dice el verso 27, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Pretorio, hermanos, era el nombre dado a la residencia de Pilato. Pero también se le llamaba pretorio al magistrado principal donde se administraba justicia. Y me imagino de que era un tipo así como de corte donde está el juez y luego de pronto el acusado y luego tenemos la audiencia, los que están enjuiciando al Señor. Y me imagino esa clase de ambiente en aquel lugar. Jesús estaba allí para serle administrado la justicia. Y dice el verso 28, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Cuando un prisionero era crucificado, con frecuencia eran clavados a la cruz desnudos, con la idea de aumentar su humillación. Jesús todavía ni siquiera había sido llevado al lugar de la cruz cuando él ya había comenzado a ser humillado públicamente. Según Marcos 15:17 y Juan 19:2,
dice que el manto era de color púrpura. Lo más seguro es que el manto debía de estar entre púrpura real y escarlata. Tal vez era el manto, me imagino, de algún soldado. Y la mentalidad detrás de todo esto es de vestir a Jesús con algo que simboliza realeza, con el propósito de humillarlo, con el propósito de escarnecerlo. Y dice el verso 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Las espinas, me imagino, si nos tocamos el cráneo es algo duro, ¿no? Es algo duro. Entonces, hay gente que ha tenido caídas y se ha golpeado la cabeza y no le ha pasado nada. Es porque la cabeza está dura, ¿no? ¿Ah? Entonces me imagino yo de que las espinas que utilizaron para hacer tal corona fueron espinas largas, fueron duras, fueron anchas. Hicieron la corona y la pusieron sobre Jesús para hacerlo sufrir de dolor. Y le penetró su cráneo. Pero dice también en la segunda parte del verso 29 que una caña en su mano derecha también le pusieron. E hincando la rodilla, ellos doblaban la rodilla para escarnecerlo, o sea, para burlarse de él. Y sus palabras eran: Salve, Rey de los judíos. Y quiero decirles en esta tarde de que Jesús no solo es el Rey de los judíos, amén. Él es el Rey de las naciones. Pese a lo que los inconversos digan o peleen en contra o se opongan, Jesucristo es el Rey de las naciones. El día viene cuando toda rodilla se doblará, tal como mi hermano Ángel entonaba este canto aquí. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, dice la palabra de Dios. Y confesarán que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Qué les parece si voltean sus Biblias allí a Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11? Filipenses 2, 9 al 11. Y ahí dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que está en el cielo. Aquí yo tengo entendido que los ángeles tienen rodillas, amén. Se parecen a los seres humanos y doblan sus rodillas. Y en la tierra, dice, y debajo de la tierra, verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos amados, en aquel día muchos se van a postrar forzadamente. Yo prefiero postrarme delante del Señor Jesús hoy, en esta vida, amén, y hacerlo de manera voluntaria. Mejor prefiero hoy confesarlo con mis labios y recibir todos los beneficios de parte de Dios para una persona entregada a Él, adorándole en espíritu y verdad. Yo prefiero hacerlo hoy día que quejarme en el día futuro y tener que hacerlo, porque todos van a saber que Jesucristo es el Señor. Todos los que se burlaron van a saber que Jesucristo es el Señor. Apocalipsis 1:7, ahí leemos: he aquí que viene con las nubes. Cristo va a venir con las nubes, en las nubes. Amén. Y es mejor que lo creamos, porque si nosotros lo creemos, vamos a vivirlo. Y si nosotros no lo creemos, vamos a oírlo y vamos a vivir como si no hayamos oído, ni leído, ni conocido. Pero dice: aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. El día viene cuando toda rodilla se doblará y lo harán forzadamente. Y yo prefiero hacerlo aquí antes de ese día.
Ahora el verso 30 dice que le escupieron y con la caña que le habían dado, dice, le golpeaban, verso 30, le golpeaban en la cabeza. Ahora, la pregunta de esto es, ¿sabían todos estos lo que estaban haciendo? ¿Sabían ellos? Gracias por preguntar. Pero aquí viene la respuesta. Desde el punto de vista humano, sí, sabían lo que estaban haciendo. Amén. Sí sabían. Porque Dios nos ha dado a todos los 5 sentidos. El Señor nos ha dado a todos el intelecto para entender lo que estamos haciendo. El mundo, hermanos amados, se burla de Dios y ellos saben lo que están haciendo. El mundo se burla de la palabra y saben lo que están haciendo. Acabo de encontrar un mensaje que me dejaron ahí en Facebook, donde decía que somos protestontos. ¿Ves? Otros protestontos por ahí. Está bien. Nada nos hacen con eso. Pero digo, las personas que hacen estas cosas entienden, saben humanamente lo que están haciendo. Cuando se burlan de la fe cristiana, saben totalmente, están conscientes de lo que hacen. Y porque ellos saben lo que hacen, hermanos amados, Dios los va a castigar en el día del juicio. Dios los va a castigar. Entonces nosotros en realidad no tenemos que defendernos a nosotros mismos ni pelear contra ellos, porque Dios va a pelear nuestra causa. Pero un día ellos van a ser llamados a juicio. Dios dice su palabra que ha establecido juicio para todos un día. En Hechos 17:31 dice ahí, por cuanto ha establecido un día, ¿cuál día será ese? No sabemos, pero viene en camino. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Aquí nos está diciendo que Dios Padre ha designado a su Hijo Jesucristo para que las naciones sean juzgadas. Es más, de acuerdo al estudio de las Escrituras, entendemos que este juicio va a tomar lugar después de la gran tribulación. Las naciones van a ser juzgadas, los corderitos van a entrar a la presencia del Señor por 1000 años y de ahí vamos a estar por la eternidad con Él. Pero aquí también, en el juicio de las naciones van a ser juzgadas y van a ser lanzadas al lago de fuego. ¿Ok? Una vez más leo el versículo de 31 ahí del Hechos 17, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, Cristo Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En aquel día, todos los que están conscientes y vean físicamente al Señor Jesús, o aunque no lo vean físicamente, ellos estarán conscientes y sabrán que Jesucristo era y que es el Hijo de Dios. Amén. Es el Hijo de Dios y estarán conscientes. La presencia de Cristo Jesús será la evidencia para todos aquellos que mueren actualmente después de oír palabra y no creen en Él. Hermanos amados, ese día viene un día de juicio y ese día de juicio será un día intolerable. Será un día intolerable para muchos. Por ejemplo, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio por primera vez, Él los mandó a la casa de Israel. Les dijo que si no los recibían a ellos, o sea, ellos van y si no los reciben a ustedes en aquella ciudad, dice Jesús les dijo, sacudan sus pies y salgan de ese lugar. Mateo 10:14. Y el castigo a tal ciudad será más que aquellas que fueron castigadas en el pasado. O sea, lo que está diciendo es que el castigo para las ciudades que escucharon la palabra de Dios y no quisieron recibirla será mucho peor que aquellas ciudades a quienes Dios castigó anteriormente sin haber oído la palabra de Dios.
Mateo 10:15 dice, de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y el punto es aquí de que Sodoma y Gomorra eran muy malos, perversos. Y Dios castigó esas ciudades, pero nunca oyeron el mensaje del Evangelio aquí, como nosotros lo hemos oído. Entonces, por esa razón, ellos van a ser castigados, pero el castigo de ellos va a ser más tolerable o menor, por decirlo así, que las ciudades que hayan oído el Evangelio y lo despreciaron. Hermanos amados, el castigo del juicio final será un castigo intolerable, absolutamente. Será un castigo intolerable, porque el fuego arderá y nunca se apagará. El fuego va a arder y nunca se va a apagar. Y las almas arderán como gusanos, dice la Biblia, y ellos no morirán. Y el asunto es de que Dios nos hizo, y cuando Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. La parte física, un día vamos a morirnos y nos vamos a desintegrar y hasta ahí vamos a llegar físicamente. Y Dios nos dará un cuerpo glorificado un día y nos levantará de ahí. ¿Ok? Pero la Biblia dice también, dice, alma que pecare, esa morirá. No dice cuerpo que pecare, ese morirá. Es el alma que peca. Es el alma que anhela pecar contra Dios. Es el alma que se goza en el pecado y en las inmundicias de esta vida. Y es el alma la que va a sufrir para siempre. Y no morirá, y esa es la idea, no morirá. Será castigado eternamente. Vean ahí Marcos 9, capítulo 43 al 48. Amén. Marcos 9, 43 al 48. Ahí leemos, dice, si tu mano te fuere ocasión de caer. ¿Ok? ¿Qué dice? Amén. Córtala, échala de ti. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Pongan atención a estas palabras, fuego que no puede ser apagado. Y pongan atención al siguiente versículo donde dice el 44, donde el gusano de ellos no muere. El gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apagará. Imagínense, ¿alguna vez ustedes han visto algún insecto caer en el fuego y está ahí queriendo morirse y no se muere? Yo he visto las cucarachas, algo que no mencioné en la primera enseñanza. He visto cucarachas y cosas que están ahí nadando y están dentro del agua y están ahí queriendo morir y no mueren, y ahí están por largos momentos. Piensen ahora, un animal, un insecto, revolcándose en las llamas sin poder morir y está ahí sufriendo. Así es el hombre, que en aquel día sea castigado, ¿ok? Y está ahí retorciéndose, deseando morir y no puede morir. El gusano no muere. Verso 45 dice, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Atención a esto. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Y quiero decirles algo muy importante aquí. Por favor, no tomen estos versículos de manera literal. Donde dice, móchate la mano, donde dice, córtate el pie o sácate el ojo, no está diciendo que nos saquemos los ojos literalmente, porque aunque lo hiciéramos, siempre el pecado está en el corazón. El pecado, hasta la envidia va a estar en el corazón.
El deseo de pecar siempre está ahí. Lo que está diciendo aquí es que tenemos que tratar con el pecado nuestro. Con tu pecado, tú tienes la responsabilidad de tratar con tu propio pecado, porque si no lo haces, mejor ahí me quedo, Es difícil. Nomás quiero decir esto de que tenemos que tratar con nuestro pecado. Dios está en serio diciendo que tratemos con nuestro pecado, y es por eso es que repite en 3 veces acerca del fuego que no apagará y el gusano que nunca morirá. Debemos de tomarlo seriamente. Amén. Entonces, hermanos, ¿sabían todos estos burladores allá que se mofaban de Jesús? ¿Sabían lo que estaban haciendo a Jesús? ¿Saben, humanamente hablando? Sí, ellos sabían. Ellos estaban conscientes, como lo acabo de mencionar. Pero desde el punto de vista espiritual, no sabían lo que hacían, dice la palabra de Dios. Ellos no sabían lo que hacían. No sabían lo que le estaban haciendo al Hijo de Dios. O sea, me refiero a que no entendían el peso de aquel pecado, el resultado del pecado que estaban cometiendo contra el Señor Jesús. Porque si ellos hubieran sabido, Jesús mismo dijo que no lo hubieran crucificado. Jesús no los hubiera crucificado. Allí en Lucas 23:34, Él oró y dijo: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. No sabían lo que hacían. Físicamente sí supieron lo que hicieron, pero espiritualmente no sabían lo que hacían. Hablando de la sabiduría de Dios, Pablo también dijo que si los príncipes hubieran entendido la sabiduría de Dios, o sea, si los reyes hubieran entendido, si los gobernadores hubieran entendido lo que le iban a hacer a Jesús, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 2:8. Nunca le hubieran crucificado. Entonces alguien diría, ¿por qué Dios va a castigar al malo si no saben lo que hacen? Dios, hermanos amados, no les va a castigar por ser malos. Dios les va a castigar por rechazar la luz que Él les ha dado para que sean salvos. Pero no les va a castigar por ser malos. Una persona por ser mala no va a ir al infierno. Y una persona por ser suficiente buena tampoco va a entrar al cielo. Porque algunas personas piensan y dicen, bueno, es que el día, yo no necesito ir a la iglesia, ni orar, ni nada. Yo vivo mi vida, tú la tuya, y yo soy buena onda, yo hago el bien a quien quiera, y ya con eso es suficiente. Y el día que yo llegue al cielo, allá Dios va a mirar mis obras. Si lo malo que he hecho pesa menos que lo bueno, y lo bueno pesa más que lo malo, Dios es amor, ¿verdad que sí? Ya, claro, Dios es amor. Pero eso no dice la Biblia, dice que por las obras nadie será salvo. ¿Amén? Entonces Dios va a castigar al hombre que realmente le ha dado la luz. Dios ha dado suficiente luz al hombre para que le conozca. Amén. Dios nos ha dado, dice la Biblia, la luz de la creación. Dios nos ha dado la luz de la creación. Cuando nosotros podemos ver algo como, digamos, esta batería, esta no estaba aquí. Esa batería apenas no es nueva, ya lo pueden notar. Pero tiene un gran sonido, un buen sonido. Y si ustedes miran esa batería y dicen, wow, no apareció ahí, ¿no? De la nada. No apareció ahí de manera mágica. Alguien tuvo que traerla, pero me refiero, alguien tuvo que hacerla. Y la hizo profesionalmente para un buen sonido. ¿Ah? Y miramos ahí, no podemos darle la gloria a la explosión o cualquier otra situación de que a la casualidad, a la evolución. No, esto tiene un diseñador, tiene un hacedor de esto. Y lo mismo, cuando nosotros miramos el universo en el que Dios nos ha puesto, sabemos muy bien que Dios es el diseñador de todas las cosas. Esa es la primera luz. Dios nos ha dado la luz de la creación.
Pero el hombre quiere darle la gloria ¿verdad? ¿A qué? A la evolución. Quieren deshacerse del Creador y glorificar a la evolución. Y que una explosión y quién sabe qué. Tenemos un universo tan bonito, tan funcional. Y no es eso, nada de eso. Pero Dios ha dado esa luz. Amén. Y que cuando nosotros queremos más luz, Dios nos va a dar más luz. Y lo que va a suceder es que en el proceso de nuestra búsqueda de más luz, nos vamos a topar ¿con quién? Con el Creador, ¿verdad? El que hizo los cielos y la tierra, nos vamos a topar con Él. Me acuerdo de cuando yo tenía tal vez unos 10 años y empecé a ir a la iglesia, que me llevaban por ahí a recibir la clase dominical y yo iba muy contento. ¿Saben por qué? Iba contento por los dulces que recibía y por las galletas que me daban y por el jugo que nos servían al fin de la escuela dominical. Y ya yo me iba feliz, contento con todo lo que me habían dado. Pero en el proceso del tiempo yo decía, bueno, empezaba la luz de la creación en mí. Bueno, ya me dijeron que Dios hizo así, que Dios hizo el cielo, la tierra, y me ponía a pensar en la creación de Dios y empezaba a pensar en cómo estas cosas funcionan a esa edad. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Estaba buscando más luz, amén. La luz de la creación, más luz. Y al final, cuando nosotros hacemos eso, vamos a venir al punto en que no hay ninguna otra respuesta más que hay un creador de todas las cosas y nos rendimos a Él. Amén. La luz de la creación. Dios también nos ha dado la luz de la conciencia. Amén. La luz de la conciencia. ¿Qué sucede cuando la persona que no quiere arrepentirse, aún él o el mundo allá afuera, ellos saben que lo que van a hacer está mal? ¿Sí o no? Hay cierta moral en el ser humano que entiende que lo que va a tomar ahí no es de él. ¿Y qué pasa? La luz de la conciencia le está diciendo, hey, te vas a meter en problemas. Te va a agarrar ¿cómo se llama? La policía y te vas a meter en líos, La luz de la conciencia. O estamos haciendo ahí, o la persona que lucha con pecados, que no quiere abandonar, sabe que le hace daño, sabe que va a dañar su vida, va a dañar a otras personas y va a dañar a los demás y está ahí, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Pues lo hago, vivimos una sola vez. Pero hay algo en él, en ella, de que la luz de la conciencia le está dando evidencia que Dios nos ha dado, hermanos amados, esa conciencia para hablarnos a través de ella. Dios nos ha dado la luz de la conciencia. Amén. Y si nosotros entendemos la misma conciencia, es la capacidad, por decirlo así, que Dios permite que le conozcamos a Él a través de la conciencia. Dios nos habla a través de la conciencia. Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Amén. Dios nos habla a través de las Escrituras. Solamente que hay que abrirla para leerla y leerla despacio, aprender, vivirla. Dios nos habla a través de la palabra. Pero Dios también nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo que por ahí, por el libro de Hebreos, no estoy tan seguro. Tengo la tendencia de leer y a veces me cuesta memorizar, pero creo que es por ahí por Hebreos. Pero hay un texto que dice que Dios ha hablado, Dios habló en otros tiempos pasados de muchas maneras. Amén. Dios habló a través de Moisés, a través de las leyes, a través de la creación, de lo que estamos hablando, de muchas maneras, pero el Señor nos habló también a través de ¿quién? A través de Jesucristo, con su presencia, con su venida. Nos ha hablado a través de la luz de Cristo. Y hermanos amados, los que aman la luz, y este es el punto, los que aman la luz buscan más luz. Los que aman la luz van a buscar más luz porque quieren investigar y la luz es Cristo. Vamos a investigarlo y vamos a toparnos con el Señor Jesús. Pero los que aman la oscuridad, el pecado, buscan las tinieblas y anidan en las tinieblas, y las tinieblas es su hogar, porque ahí su carne disfruta del pecado. Dios va a castigar al hombre, hermanos amados, no por ser pecador, sino por rechazar la luz. Por eso,
Dios va a castigar al ser humano. Y Dios va a llevar a los suyos al cielo, no porque hayan sido buenas personas, sino porque confesaron a Jesucristo como Rey de sus vidas, Señor y Salvador. Vayan ahí a Juan 1:1. Y aquí leemos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo puede resumirse así: Dios estaba con Dios. Amén. Dios estaba con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era o estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero allí en el versículo 14 dice que aquel Verbo fue hecho carne. Amén. Dios, el Verbo, Dios se hizo humano, fue carne, se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vayan al versículo 4 ahí mismo. Dice en el verso 4, en Él estaba la vida. Amén. ¿En quién? En el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Dios. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si tú buscas la luz, si te enamoras de la luz, buscas la luz, vas a toparte con Dios. Pero si le dan vuelta ahí a la página de sus Biblias, en Juan 3, capítulo 3, versículo 19, ahí dice, y esta es la condenación, noten esto, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la razón por qué el hombre se deleita más en su pecado, porque no le interesa la luz, sino su vida, su pecado y todo lo demás. Y eso es lo que Dios va a castigar. Por eso el hombre va a ser juzgado y condenado, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Así que termino con la primera parte diciendo de que Dios va a juzgar al pecador, no por haber hecho lo malo, sino por haber despreciado la luz, la única fuente de salvación, a Cristo Jesús. Y espero que ustedes, ninguno de ustedes, rechace esta luz, que se enamoren de la luz. Amén. Únanse a Jesús más que nunca, vivan para Él. Pero en segundo lugar, ahora miramos que Jesús es crucificado. Versos 31 al 37 dice el verso 31 y 32, después de haberle escarnecido, o sea, después de haberse burlado de él, después de haberse mofado, escupido y golpeado con la caña y decirle, rey de los judíos, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, en el verso 32, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Los reos que eran condenados a muerte de cruz, siempre eran obligados a cargar con su propia cruz. Siempre eran obligados. Y aquí cuando Jesús necesita ayuda, que llega este hombre, nos damos cuenta que Jesús está débil. Él ha sido azotado, ha sangrado mucho y él está débil físicamente. Y miramos una vez más su humanidad. Jesús, acuérdense, Él es 100% Dios, pero es también 100% humano. Él totalmente 100% humano. Y no puede cargar su propia cruz porque está débil su cuerpo. Versos 33 y 34 dice, y cuando llegaron al lugar de la Gólgota, llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Ahora, el lugar de la calavera quizás le llamaban así el lugar de la calavera porque donde era el lugar donde llevaban los reos para muerte
Y me imagino que era un lugar lleno de huesos, lleno de huesos de muerto, ¿no? Y quizás por esa razón le llamaban el lugar de la calavera Gólgota. Y entonces cuando los que le rodeaban a Jesús vieron que estaban quizás con mucho dolor, le dieron, me imagino, este elemento para calmar su dolor. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero él no quiso beberlo. Al probarlo no quiso beberlo. ¿Por qué no querría el Señor beberlo? Yo me imagino de que en primer lugar, y es bíblico decir lo que voy a decir, en primer lugar era necesario que Jesucristo padeciera el dolor humano al máximo. Amén. Que Jesús padeciera humanamente al máximo. Y esa es la razón porque nosotros sabemos muy bien que podemos pasar muchos dolores, muchísimos dolores, pero bíblicamente hablando, Jesús ya los vivió, ya los padeció, ya los sufrió. Ya sea que estemos pasando un dolor emocional por la pérdida de un ser familiar, o a lo mejor tú te sientas desesperado y triste por el problema de la pandemia, gracias a Dios ya estamos saliendo. Cualquier situación triste o melancólico o pérdidas que hayas tenido o dolores humanos, dolores físicos que tú hayas atravesado en la vida y digas, wow, nadie ha sufrido como yo. Sí, alguien ya sufrió más que tú. Su nombre es Jesús. Y es por eso de que Él, la razón principal por qué Él no quiso beber, hermanos amados, es porque Él quería sufrir al máximo nuestros dolores. Isaías 53, 3 al 4, no menciona de que Él llevó nuestros dolores, sufrió nuestros dolores. Amén. Y era necesario que sufriera al máximo, más que cualquier ser humano. Pero el segundo lugar es para compadecerse de nosotros. Amén. Por eso es que les acabo de mencionar, no hay nada que tú vayas a sufrir que Él no haya sufrido, y que al mismo tiempo con toda confianza tú puedes venir a Él y confesarle a Él tus sentimientos. Y es más, antes que tú le confieses a Dios, Él ya sabe lo que sientes. Tal vez estás triste hoy. Amén. O tal vez sientes el padecimiento de alguien que a lo mejor está enfermo del COVID. ¿Verdad? Jesús ya sabe toda la situación. Era necesario que Él padeciera para compadecerse así de nosotros. Él ya pasó esos dolores. Hebreos 4:15, ahí leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. O sea, Él ya fue tentado. Con tentaciones que básicamente no de Él, no es que vinieron tentaciones de Él mismo, sino tentaciones externas cuando el diablo vino y quiso tentarle para hacerlo caer. Y así, ¿verdad?, estropear el plan de Dios. Jesús ya fue tentado, Jesús ha padecido todos nuestros dolores y era necesario por eso también, para compadecerse de nosotros. Pero en tercer lugar, hermanos amados, Jesús no bebió aquella hiel, amén, para mantenerse o para mantener las facultades mentales de Él mismo, amén, para las horas que vendrían próximamente. Había una última persona que Jesucristo iba a ministrar con sus palabras cuando estaba Jesús en la cruz. ¿Quién era aquel hombre? Era aquel ladrón crucificado a su lado derecho. Amén. Mentalmente Jesucristo tenía que haber estado bien. Amén. Sus facultades funcionando. Si Él hubiera tomado ese remedio que es para el dolor, a lo mejor hubiera dormido. Pero acuérdense, tenemos al Dios hombre colgado en la cruz, sin hacer uso de su deidad. Él está allí padeciendo sus dolores completamente. Y era necesario Él estar
consciente completamente para ministrar a esta última persona y darle vida eterna. ¿Qué les parece si vamos a Lucas 23, 39 al 43? Y ahí leemos en el verso 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, este era el otro ladrón que estaba al lado izquierdo, y le decía, Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, sálvanos. Respondiendo el otro, le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y noten el verso 42, y dijo a Jesús, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Jesús entendió que este hombre se arrepintió completamente y le dio salvación. En el verso 43 Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, este día. Jesucristo tenía que ministrar a esta alma sedienta, a esta alma necesitada de Dios. Entonces era necesario mantener las facultades completas. Era muy necesario para el Señor Jesús. Amén. Y damos gracias porque Él ha padecido todos nuestros dolores y no hay nada que le sea una sorpresa. Él conoce todos nuestros dolores. Y dice el verso 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Este acto también fue dicho en Salmo 22, 18 por David. Y el verso 36 y 37 leemos, y sentados le guardaban ahí. Estaban todos rodeando a Jesús. Estaban viendo su condición. Podían ver su sangre correr por el madero. Qué escena más terrible, ¿verdad? Pero muy necesaria para la salvación del pecador. Él llevó nuestros pecados sobre sí, dice la Biblia. Era necesario que Él muriera para que nosotros por la fe en Él tengamos vida eterna. Y el verso 37 leemos, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es el Rey. Mejor dicho, este es Jesús, el Rey de los judíos. Hermanitos, quiero terminar con estas pocas palabras que Jesús es el Rey de los judíos. Amén. Pero como mencioné en la oración y mencioné al principio de la introducción, el Señor Jesús es el Rey de las naciones. Muchos de ellos por la fuerza. Pero Él es el Rey de cada uno de nosotros que le hemos dado nuestras vidas, que hemos creído en su nombre. Jesús es el Rey de los judíos. Jesús vino de la descendencia judía. Él era judío humanamente hablando. El apóstol Juan dijo que Jesús vino a los suyos, a los judíos. Tristemente ellos no quisieron recibirle como su Rey. Pero a los que le recibieron, ¿quiénes son ellos? Somos todos nosotros. A menos que aquí haya alguien que todavía no le ha dado su vida a Cristo. Pero si ya lo has hecho, somos todos nosotros. Amén. Los que recibieron, los que creyeron en su nombre, sean judíos, sean mexicanos, sean salvadoreños, sean de cualquier otra nación. Amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hemos logrado? Tú no lo has logrado. Dios te ha puesto ahí, Dios te dio su luz, la luz de la creación. Y tú quisiste más luz, amén. La luz de la conciencia,
la luz de su palabra y la luz de Cristo, y tú quisiste más de Él. Y esa fe te hizo hijo suyo. Amén. Así que damos gracias a Dios por esta gran oportunidad. Pero supongamos que de los que me escuchan a través de esta transmisión no tienen a Jesús en sus vidas. Él todavía no es tu rey. Y quiero preguntarte hoy, ¿es Jesucristo tu rey? ¿Quieres que Él sea el rey de tu vida? ¿Quieres asegurar tu vida en Jesucristo? ¿Ah? Todo lo que tienes que hacer es confesarlo, creer en Él, confesarlo, pedirle perdón por tus pecados, invitarlo a tu vida. Amén. Y Él se convertirá en tu rey. ¿Qué les parece si oramos? Si alguno que me escucha a través de esta transmisión quiere recibir a Jesús como Salvador, nada más con sus ojos cerrados, dígale: Padre, gracias te doy por entender en que Jesús es el Rey de los judíos y el Rey de todos aquellos que le confiesan como su Señor. Y yo, Señor Jesús, quiero confesarte como mi Señor y quiero que seas el Rey de mi vida hoy. Y te pido el perdón de mis pecados y te pido que me des vida eterna. Señor Jesús, ven a mí, Señor, guía mi vida. En tu nombre. Amén. Y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza también. Señor, que sea de beneficio para todos nosotros, un recordatorio, oh Dios eterno, que Jesucristo, siendo Dios, se hizo humano, vino y murió y resucitó de entre los muertos. Ahorita estamos viendo la enseñanza de la muerte de Jesucristo. Pronto veremos la de su resurrección. Y yo quiero darte gracias, Jesús, que cuando tú moriste en la cruz, no te quedaste ahí en la tumba. Tú dijiste: yo pongo mi vida, también tengo el poder de tomarla, porque tú eres Dios, tú eres el Dios hombre. Y hoy te doy gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a vivir enamorados de la luz. Continúa, Señor amado, hablándonos a través de nuestra conciencia. Ayúdanos a continuar recibiendo la luz de tu palabra. Y ayúdanos, Dios mío, a poder no solo entender, pero a recibir que Jesucristo es también la luz del mundo, la luz de mi vida, la luz de nuestra vida, el Rey de nuestra vida, nuestro Dios. Y yo quiero darte gracias por todo lo que has hecho en el nombre de Jesús, Padre mío. Amén. Una vez más, vamos a tomar la Santa Cena para recordar el evento de la muerte de Jesús. Amén. Recordar que Él dio su vida en la cruz por nosotros. Y que este recordatorio va a continuar todos los días hasta que Él venga. Y si alguien mejor dicho, las personas que me escuchan ahí en sus casitas, ojalá hayan estado preparados para este momento, amén, para compartir con nosotros al mismo tiempo la Santa Cena y así conmemorar su muerte en la cruz y poderle glorificar. Amén. Quiero compartir alguna escritura con ustedes. Primera de Corintios, capítulo 11. Es la escritura que siempre comparto ahí con ustedes cuando estamos conmemorando
la muerte de Jesús. Amén. Dice ahí el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y tomó y dijo, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiero pararme ahí un momento. Cuando nosotros estamos tomando la Santa Cena, es para creyentes, amén. Y lo que estamos haciendo es prácticamente, en primer lugar, recordando su muerte en la cruz. En segundo lugar, estamos dando testimonio y estamos diciendo, yo creo en su muerte. Amén. Yo creo que Él murió por mí y estamos básicamente siendo testimonio unos con otros de la muerte de Jesús. Dice el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Hoy nosotros anunciamos su muerte. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Okay? Por tanto, verso 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Antes de comer el pan, que representa el cuerpo de Cristo, y tomar la copa, amén, es necesario que hagamos un examen personal entre tú y Dios. Y ahí es por eso que damos la oportunidad de unos varios segundos para que entre tú y Dios, si tienes alguna culpa dentro de ti, pecados que hayas cometido, confiésalo al Señor, amén. Así que con los ojos cerrados, entre tú y Dios, si hay algo en ti, dile al Señor, perdóname, Señor. Y ya entonces podremos tomar la Santa Cena. Tómate un tiempo. Señor Jesús, yo te doy gracias por la cruz. Te doy gracias, Dios, por tu cuerpo inmolado, por tu cuerpo triturado, Señor. Fue triturado por mí, por los pecados del mundo, pero por mi vida, por nuestras vidas aquí presentes. Señor, cuando los clavos atravesaron tus manos y tus pies, fue por mí, fue por nosotros, fue por el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz en nuestro lugar y en mi lugar. Comamos. Y también gracias por tu sangre poderosa, sin la cual no pudiésemos ser salvos de ninguna manera. Gracias por haber ido a la